Mi madre está más cerca del Señor. Y sabemos a dónde va. Le pido de favor, hermano, abra su Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 12, hermanos, por favor. Mateo 12, verso 43 al 45. ¿Se puede poner de pie, hermano? Mateo 12, verso 43 al 45. ¿Estamos ahí, hermanos? Esta es la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, porque yo era en casa de donde salí, y cuando llega la área desocupada, barrida y abandonada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra se sigue cumpliendo porque tu deseo es que meditemos en ella de día y de noche, Señor. Y aquí estamos. Y debemos meditar, Señor, porque en ella tú te manifiestas, Señor, a nuestra vida. Manifiestas tu consejo, tu enseñanza. La enseñanza que nos edifica, Señor, y que sabes que necesitamos para transformación de nuestras vidas, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu sea con nosotros, trayendo esa luz, Señor, para entender tu verdad. Que tu Espíritu nos dé la capacidad de comprender estos versículos para meditar en ellos y llevarlos por obra en nuestra vida, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Esta es una de las porciones de la Escritura, hermanos, que son complicadas de enseñar y también de interpretar. Tiene su complejidad. Para ello tenemos la herramienta de la hermenéutica que nos ayuda para poder hacerlo. Y una de las reglas de la hermenéutica es ir al contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que rodea nuestra porción de estudio. ¿Qué se ha venido hablando, enseñando en versículos anteriores e incluso posteriores, por supuesto? Bueno, a lo largo de este capítulo, precisamente, se ha venido dando enseñanzas que Jesús ha establecido. Jesús ha usado muchas parábolas, hermano, para confrontar el legalismo, para confrontar la religiosidad, para confrontar la hipocresía. ¿De quiénes, hermanos? ¿Los recuerda? De los escribas y de los fariseos. En este capítulo, hablando de este contexto, se repite la actitud desafiante de los fariseos hacia Jesús. Y no solo, hermanos, estos hombres desafiaban a Jesús, sino que incluso se menciona que en los deseos de estos hombres era acabar con Cristo mismo, acabar con Él. Los discípulos de Jesús en este capítulo comían espigas, si usted recuerda, en un día de ¿qué? De reposo, en un día sábado. Lo que provocó precisamente el reproche de escribas hacia Jesús, quien les afirmó algo contundente, que Él era el Señor del día de reposo. Él era la autoridad y podía Él disponer del día que Él deseara. Jesús también en este capítulo, hermanos, sanó a un hombre que tenía la mano seca, y lo hizo en el día de ¿qué? De reposo, ocasionando, hermanos, la furia, por supuesto, de escribas y fariseos, que ahí en Mateo 12:14 dice lo siguiente: y salidos los fariseos tuvieron consejo, ¿contra quién? Contra Jesús. ¿Para qué?
Para destruirle. Imagine, hermano, las intenciones en el corazón de estos hombres, por lo que Jesús enseñaba y establecía. También en este capítulo, reitero, es nuestro contexto, sanó a un endemoniado, que era un endemoniado que estaba afectado en su salud porque era un endemoniado que no veía, era ciego. Y recuerda, ¿qué más, hermano? Además era mudo, ¿sí? Y en Mateo 12:24 dice: mas los fariseos, al oírlo, hermanos, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe ¿de quién? De los demonios. Al oír esta declaración, Jesús también estableció algo muy importante acerca de hablar mal del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿sí? Estableció lo tremendo que era atreverse a esa osadía hablando acerca del Espíritu. Estos hombres habían dicho: Jesús libera a ese endemoniado, pero no lo hace en el nombre de Dios, lo hace en el nombre del propio demonio. Por eso en Mateo 12:32, hermano, dice Jesús: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. También Jesús, en nuestro contexto, hermano, en este capítulo, los confrontó enseñando que por sus frutos, por su manera de vida, hermano, iban a conocer en realidad quiénes eran las personas, y sobre todo estos hombres, fariseos y escribas. Y él estableció, Jesús, algo importante, porque el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da malos frutos, como los frutos de fariseos y escribas, porque esa era su naturaleza. Hermanos, en este contexto es que Jesús los confronta, los sigue confrontando con su realidad, confronta a los fariseos y escribas con su vida, con su hipocresía. Los confronta con esa hipocresía que les caracteriza, pero también les confronta, hermanos, con su legalismo. Habían establecido reglas humanas establecidas por ellos mismos, que ni siquiera ellos mismos respetaban, pero exigían que las demás personas sí lo hicieran. Eso es legalismo. Pero ahora, hermanos, con la parábola que vamos a enseñar, a estudiar, los confronta también con su religiosidad. Escribas y fariseos aparentaban ser hombres de Dios, pero no lo eran. Aparentaban una vida de piedad, pero no eran piadosos. Era una apariencia externa de religiosidad. Pregunta, hermanos, ¿hoy seguirá existiendo religiosidad en las personas? Pregunta, hermanos, ¿aún dentro de las congregaciones habrá religiosidad? Por supuesto que sí. De eso es lo que trata esta parábola. Confronta, reitero, a estos hombres con su religiosidad, con la vida moral y superficial que ellos llevaban. La enseñanza de hoy es muy importante, hermano, porque nos habla, escuche bien, de el engaño en que se encuentran las personas que piensan que no necesitan a Dios porque llevan una vida moral correcta. Una persona puede llevar una vida religiosa sin ser del Señor. Y puede llegar a pensar que es salva. Eso es un peligro, es un grande engaño. Hoy, hermanos, la sociedad de hoy, de nuestros días, los gobiernos, las instituciones religiosas, incluso las sectas religiosas, hermanos, trabajan para establecer programas que vayan encaminados a promover
que la sociedad lleve una vida con una mejor rectitud moral. ¿Me doy a entender? Hoy hay organismos, ¿sí?, civiles, gubernamentales, instituciones, iglesias, incluso sectas que promueven que la sociedad lleve una mejor vida moral. No es algo malo, es algo correcto. Llevar una vida recta, ¿sí?, una vida moral es bueno, ¿sí? Reitero, lo cual es bueno. Sin embargo, hermanos, cuando se habla de la gran necesidad de arrepentimiento del pecado, esa vida, hermano, moral correcta, en muchos casos llega a ser un gran estorbo para que las personas reconozcan que necesitan de Dios. Esa vida moral puede convertirse en un gran estorbo, hermanos, para el corazón de las personas, porque pueden decir: yo vivo bien, vivo en orden, no tengo problemas, vivo en rectitud moral, por lo tanto no necesito ser transformado, no necesito de Dios, mi vida está bien. Oh peligro, hermanos, oh peligro en que cae una persona cuando piensa de esta manera. Reitero, hermano, por ello una vida moral y ética puede ser, escuche bien, más dañina y peligrosa que una vida inmoral pecadora. ¿Por qué, hermanos? Repito esto: una vida, hermano, moral, una vida ética puede ser más dañina y peligrosa que una vida pecadora. ¿Por qué? Porque vive engañada. Porque viven engañados. ¿Qué más, hermano? Que le cuesta trabajo reconocer que necesita. Porque tenemos un corazón engañoso y perverso, ¿no es cierto? Que nos puede llegar a impedirnos o impedirle a alguien el reconocer que en verdad, hermanos, necesitan la salvación de Dios. Porque sienten que no han pecado. Porque sienten que no han pecado. Exactamente. ¿Podemos ver esto, hermanos? Ese peligro. Puede haber una persona que lleve una vida moral recta, limpia, que está en un peligro grande porque no va a tener deseo, no va a darse cuenta que necesita el perdón y la salvación que solo Dios le puede dar. Es tibio. Es tibio. Y más que tibio, o sea, está engañado, vive engañado a sí mismo o a sí misma. Mas en cambio, alguien que está pecando y que el Espíritu Santo, sin morar en esa persona, empieza a hacer una obra en él de convencimiento, puede estar más cerca de entregar su vida al Señor un día. Un día glorioso para esa persona. Ahora, hermanos, si pudiéramos hablar de un grupo extremadamente moralista que tenía sus propias reglas humanas de religión, de moral, de ética para la vida, ¿quiénes eran, hermanos? Los escribas, los fariseos, ellos tenían sus reglas morales. Pero esas reglas les habían alejado más y más de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esas reglas que muchas veces eran establecidas por ellos, por qué les alejaba, hermanos, de Dios? Porque ellos pensaban que estaban bien. Sí, ya lo mencionamos, pero hay más. Porque creían que sabían mucho. Exactamente, creían saber mucho. ¿Y qué más? Algo muy importante. Era lo que Dios quería. ¿Qué más creían? Creían saber mucho y creían que en su vida espiritual, ¿qué pensaban? Puros, que eran rectos, que eran santos, ¿sí o no, hermanos? Ellos pensaban que no tenían faltas en sus vidas. Por eso, hermanos, ¿cómo es una persona que quiere saber las cosas? Soberbio. Orgulloso. Ahí está, hermanos. Orgullo espiritual. Exactamente, hermanos, bien. Esa vida moral que ellos llevaban les hacía caer en su vida, hermano,
todos esos aspectos tremendos de orgullo, de altivez, de arrogancia espiritual. Eran orgullosos, hermano, autosuficientes. Pensaban ser justos y salvos sin serlo. Ahora, para ilustrar el peligro y el engaño de una vida moral sin Cristo, hermanos, Jesús enseña esta parábola. Permítame expresarlo un tanto grotesco el título, ¿no? El espíritu inmundo que vuelve, que regresa. ¿Qué tiene que ver todo esto con una vida moral? Vamos a verlo, hermanos. Para eso estamos aquí, para desmenuzar la escritura en esta parábola. Mateo 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, ¿qué, hermano? Secos, buscando, ¿qué? Reposo, y no lo halla. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Jesús toma esta ilustración. Aquí hace referencia a un espíritu. En nuestro contexto es un espíritu, se refiere a un ángel caído. ¿Qué es un ángel caído, hermano? Pues es un ángel que un día estuvo en el reino y que siguió ¿a quién? A Satanás. En su desobediencia, y fueron sacados de ahí, del reino de Dios. ¿Cuál es el trabajo que hace Satanás? Engañar, ¿qué más? Sí, se encarga de eso, aunque ese contexto se refiere a otra cosa, pero Satanás también hace eso. ¿Qué más, hermanos? Él no vino solo. Vino con sus huestes, vino con sus seguidores, vino con los demonios, los ángeles caídos, a hacer su trabajo en el sistema pecaminoso de este mundo. ¿Cuál es el trabajo que hace junto con sus huestes? Alejarnos de Él. ¿De qué manera aleja estas huestes espirituales de maldad? ¿De qué manera alejan al hombre? Haciéndolo pecar, lo separa, engañando, cegando el entendimiento, seduciendo, todo eso y muchas otras cosas más. De mil maneras, hermano. Y lo hace de una manera sutil. De una manera sutil. Jesús toma en su ilustración, hermano, como ejemplo a un ángel, a un espíritu, un ángel caído que siguió a Satanás en su rebelión. Es un miembro de las huestes malignas, ¿sí? Y sobrenaturales. ¿De quién? De Satanás. Huestes malignas. ¿Qué es una hueste? ¿Qué es una hueste, hermano? Un grupo grande yo le llamo de estos secuaces de Satanás, seguidores, ¿sí? Es un ejército, bien, también lo podemos definir bien, hermano, de esa manera. Entonces son las huestes de maldad, como lo menciona la Escritura, sobrenaturales, no olvide eso, de Satanás. Pero tiene un calificativo, un espíritu, ¿qué dice ahí? Inmundo. ¿De qué nos habla, hermano? Nos habla de algo importante, de su naturaleza. ¿Qué naturaleza tienen estos espíritus? Inmundo, en la inmundicia. Es la naturaleza, hermano, ¿de qué nos habla? De perversidad. Nos habla, hermanos, de vileza, de todos estos espíritus demoníacos. Los versículos, hermano, que estamos estudiando, no nos dicen, o este versículo no nos dice qué clase de demonio. Pero estos versículos sí nos dejan ver que hay grados de maldad en los demonios.
Hay grados de malignidad en los demonios. ¿Por qué? Porque más adelante leímos al principio, había peores que él. Lo leímos, ¿no? Había peores. Hay grados de esa maldad, hermanos, de esa perversidad vil en los demonios. Retomo Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué hizo, hermano? Sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Fíjese bien, hermano. Ese espíritu inmundo sale del hombre. Para salir de aquí, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Para salir de un lugar. ¿Qué nos marca que estamos dentro y qué nos marca que estamos fuera? Bien, una puerta. Esto es importante aquí. Una puerta abierta da pie a salir o entrar, ¿no? Vamos a ir entendiendo eso, hermano, en nuestra propia vida, en lo que la parábola nos enseña hoy. Entonces dice, sale del hombre. La Biblia no nos dice por qué entró, ¿sí? Pero sí podemos entender que hay un trabajo que realizó, estaba dentro. Un trabajo vil, de engaño, de perversidad. Los demonios del sistema pecaminoso, el cual está gobernado, ya lo mencionamos, por Satanás, hacen su parte en ese sistema, hermano, en este mundo. Uno de esos trabajos, como ya bien lo definieron, de mil maneras, que engañan, que nos apartan de Dios. Uno de esos trabajos es mostrar el pecado y sus deleites como algo sumamente atractivo. Y no solo atractivo, sino codiciable. En otras palabras, el trabajo de las huestes y de Satanás es mostrar el pecado como algo no tan malo. Como exitoso. Incluso como un éxito. ¿Cómo podemos hablar de un éxito, hermano, en algo pecaminoso? No escucho, perdón. Idolatría. Pero como exitoso, ¿cómo podemos ver ahí que Por el dinero. por el dinero? Pero puede ser dinero ilícito y decir que lo obtuve y sienta yo exitoso porque lo hice con astucia, porque lo hice con engaño, robando. ¿En qué otro sentido puede un hombre engañado por las huestes de Satanás pensar que tuvo éxito en algo que hizo? Cuando se sale con la suya. ¿Cómo, hermana? Un ejemplo concreto. Ahí está. Mintiendo. El adulterio implica mentira. Alguien puede decir, un hombre, una mujer, puede decir, me salí con la suya. Tener un puesto y haber pasado por todo el mundo aplastando a todo lo que pudiera para llegar. Casi no se da eso hoy, ¿verdad, hermano? No, es otro país, Hay muchos ejemplos que entendemos hoy que nuestra sociedad sin el Señor nos muestra. ¿Cómo? Por supuesto. Desde el Edén, hermano, seréis como Dios. Ahí está el engaño. ¿Fue una codicia en el corazón? Por supuesto. El conocer todo, ¿no? Tener conocimiento de todo. Así es, hermanos. Entonces este espíritu sale del hombre, seguramente pues estaba trabajando ahí, ya vimos qué naturaleza tiene, pero si es a través del engaño, de la mentira, de los deleites, de suavizar las cosas para que el hombre entienda que no es tan malo.
Una pregunta, iglesia. Está despierto, ¿verdad? Atento y atenta. A ver, una pregunta, hermanos. ¿El hombre peca porque tiene un espíritu demoníaco? Pecamos porque es nuestra naturaleza. Su naturaleza es por los deseos de la Ok. ¿Y la vanagloria? Bien, hermanos. Me da gusto. Porque hay personas que piensan de otra manera y les enseñan, escuche, desde un púlpito de otra manera, no a la manera bíblica. En el Edén, ya lo tocó el hermano, Eva pecó porque tenía un espíritu de desobediencia o de codicia. La persona, meditemos, hermano, la persona es alcohólica porque tiene un espíritu de alcoholismo. La persona que fornica lo hace porque tiene un espíritu de fornicación. Una persona que adultera es adúltera porque tiene un espíritu de adulterio. Vamos a la escritura, vamos a Marcos capítulo 7 verso 21. Hermanos, la Biblia, y repito, la Biblia nos muestra en dónde se origina el pecado del hombre. Marcos capítulo 7 verso 21. Qué bendición es tener la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Que nos habla la verdad de las cosas. Dice, porque de dentro, ¿de dónde, hermanos? ¿Del corazón de quién? De los hombres salen, fíjese nada más, salen los malos pensamientos. ¿Qué abarca esto, hermano? ¿Qué abarca un mal pensamiento? Vamos a participar, hermanos. ¿Qué? Pensamiento es todo. Ambición. Ambición, ¿qué más? Envidia, ¿qué más? Celos, ¿qué más? Engaño, ira, contiendas, mentira, maledicencia, pleitos, disensiones, soberbia, adulterio, engaño. Fíjese, hermano, dice, porque de dentro del corazón de los hombres, es decir, el género humano, salen los malos pensamientos. Cuidado con lo que pensamos. Coma. No es 2 puntos, es una coma. Dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, verso 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y ¿qué hacen? Y contaminan al hombre. ¿Ha usted escuchado a personas que dicen, fuera espíritu de adulterio, fuera espíritu de envidia, fuera? No tiene sentido, hermano. ¿O no conocen la palabra de Dios? Pero a la gente le gusta escuchar estas cosas. Es un engaño. También lo que son del pecado de borrachera, de drogas. Sí. Que ahorita le llaman enfermedad. Ni es enfermedad, hermano, ni es ¿cómo dicen? Es una enfermedad progresiva y ¿qué? E incurable. No es una enfermedad, la Biblia le dice pecado, es pecado. La embriaguez. Es la embriaguez. Pero lo que Jesús le dijo, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Aquí estamos viéndolo. Están vacíos espiritualmente. Claro, claro, hermana. Y ahorita vamos a entender eso. Eso que dice nuestra hermana Xochitl tiene que ver con esa puerta, hermanos. En buen sentido lo vamos a comprender ahorita, ¿sí? En sentido figurado. Pero tiene que ver, lo adelanto, estar en Cristo o no estar.
Estar en el Señor o no estar, ser creyente o no, haber nacido de nuevo o no. Ahí radica toda la diferencia en la vida del ser humano. Tengo que ver por cada uno de ustedes como pastor, hermano. Por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Y recordarle algo, hermanos, que llevamos semanas, un par de meses, tal vez, que usted se asegure de ser creyente verdadero. De eso depende qué va a pasar con su vida para la eternidad. De eso depende, de nadie más, ni del pastor, ni de nadie más, de usted y el Señor. De la relación que tenga o no con el Señor. De que usted sepa que el Espíritu Santo mora en usted verdaderamente, hermanos. Mañana no sabemos si amanecemos. Yo meditaba, hermano, con uno de los cantos que decía que estamos seguros que vamos con el Señor. Usted hoy debe, si es creyente, debe de tener la plena convicción de que usted, si hoy le llama al Señor a su presencia, de la manera que Él lo establezca, hermano, que usted esté completamente convencido que va a estar con el Señor. Debe estar convencido o convencida. Y meditaba esto porque lo que comentaba de mi madre está cada vez más cerca de estar en la gloria, hermanos. De poder ver al Señor cara a cara. Y ver cumplidas todas las promesas que Él ha establecido. Porque son promesas que se cumplirán porque Dios las estableció, hermanos. Usted tiene que estar convencido. Esta enseñanza no está fuera de, o no apunta a otra cosa más que a saber si estamos también en el Señor. Y vamos a ir entendiendo. Y es cierto, dice la hermana, no es espíritu de alcoholismo, ni hay espíritu de alcoholismo, ni es una enfermedad porque es pecado, es de nuestras propias concupiscencias que somos seducidos y atraídos y se consuma el pecado, y tampoco es incurable. Si elijos libertades seréis verdaderamente libres. Ahí hay libertad en el Señor, una libertad verdadera. Retomo Marcos 7:23, decía, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estamos hablando de las huestes de maldad, hermano, del ejemplo que toma Jesús para esta parábola de un espíritu inmundo que sale del hombre, dice ahí en primera instancia, sale del hombre. Ahora, hermanos, no ignoramos que hay posesiones satánicas, existen, por supuesto. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo enseña. La Escritura lo enseña. Vamos a Marcos 5:3, a ver un aspecto de esto. Un hombre con un espíritu inmundo. Un endemoniado, ¿de dónde era, hermanos? De Gadara, ¿verdad? El endemoniado gadareno. Pero vea lo que hacía Satanás dentro de él, por decirlo de alguna manera. Marcos 5:3, que tenía su morada en los sepulcros este hombre, y nadie, hermanos, podía ¿qué? Nadie podía atarle, ni aún, vea eso, hermano, ni aún con cadenas. Dice el verso 4, porque muchas veces había sido atado ¿con qué? Con grillos, es decir, grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas, hermano, hechas pedazos por él, y desmenuzados los grilletes, mire, despedazados los grilletes en los pies, las cadenas que tenía, y nadie le podía dominar.
No ignoramos esto, hermano, porque la Biblia lo enseña. No ignoramos que existe. Y Jesús toma el actual precisamente de demonios inmundos para enseñarle su parábola. Sin embargo, hermanos, reitero, no ignoramos ello. Sin embargo, los espíritus inmundos o posesión no es el tema principal de esta parábola, que quede claro. No es el tema principal de esta parábola o el propósito por el cual Jesús la enseña. Sí, hermano, ya vimos el contexto. Vamos a ir entendiendo hacia dónde apunta. El punto aquí es que no se dice por qué salió el demonio. ¿Por qué puede salir un demonio, hermanos? Entendamos metafóricamente como su habitación en la vida de una persona. Porque otra cosa ocupa su lugar. Algo más ocupa el lugar. Puede ocupar algo más. Quizá ya cumplió su trabajo. ¿Perdón? Ya cumplió con su labor. Tal vez. Tal vez ya dejó destruido ese hombre y va a buscar. ¿Lo acabó? ¿Qué más, hermano? Hay cosas importantes. Más autoridad le ordenó salir. Claro. Así es, hermanos. Bien. Hermanos, meditemos. ¿Acaso las oraciones pueden hacerlo? Las oraciones de la iglesia por una persona. Mediten ello, hermano, por favor. Por supuesto que sí. Qué bendición es poder hoy tener el tiempo, los martes de oración. Es importante, hermano, valioso que el pueblo clame a su Señor y Él responde en su tiempo y en su voluntad. Una oración puede liberar a alguien. Dios lo hace. No el hombre, Dios lo hace. Él es el que reprende, hermano, no el hombre. Una oración puede dejar esa habitación vacía. ¿Qué más, hermano? Una decisión moral ¿qué es una decisión moral? ¿Una persona puede tomar una decisión moral para bien? Como por ejemplo... Dejar de tomar. Bien. Bien. Ya no hay un obrar ahí, ¿no? De seducción, de todo aquello. No un espíritu de alcoholismo, sino de seducción, porque Satanás, sus huestes seducen de mil maneras. Ellos no duermen, hacen su trabajo día y noche, engañando, atormentando, a veces a través de pensamientos que por supuesto no vienen de Dios. Por eso que la palabra de Cristo more ¿en qué? En abundancia. ¿En quiénes, hermano? En nosotros. La palabra del Señor. El ser humano puede tomar una decisión moral para ya no adulterar, por ejemplo. Sí lo puede hacer, lo puede decidir y no hacerlo. O sea, ya no adulterar me refiero. O ya no tomar, como el ejemplo que nos mencionaba nuestro hermano. Pero no lo hace, no deja de hacerlo, o sea, toma esa decisión moral para bien de su vida, pero no lo hace, hermanos, por haber entregado su vida a Cristo. ¿Queda claro esta parte? Es bien importante entender esto. Una persona en sus fuerzas, no en Cristo, puede llevar una vida moral. Puede dejar aquellas cosas que a lo mejor no sabe qué tanto son ofensivas a Dios, sabe que son malas y las puede dejar por diferentes razones que ahorita vamos a ver. Pero el punto importante es que lo puede hacer, sí, pero no lo ha hecho en el Señor. No lo ha hecho por ser una nueva criatura.
Puede haber un cambio en la persona, pero no es un cambio que venga como un fruto del Espíritu o de un corazón nuevo o de un nuevo nacimiento. ¿Vamos bien, hermanos? Es como si esa persona hubiera realizado una limpieza moral humana. ¿Me doy a entender, hermano? Una limpieza moral humana y no una limpieza moral originada por un cambio espiritual, un cambio de vida. Entonces Jesús narra que el espíritu inmundo, retomo el verso 43, Mateo 12, 43, dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Dice que anda buscando reposo. Hermanos, por supuesto, los demonios no necesitan descanso. No necesitan reposo como nosotros, como seres humanos. ¿Por qué no necesitan reposo? ¿Por qué no se cansan? Así es, hermana. Bien, porque son espíritus. Son espíritus. En su propia naturaleza corrupta, ese espíritu inmundo andaba buscando un lugar más propicio para realizar su labor perversa. Los espíritus deciden, tienen esa voluntad para moverse, para hacer cosas, para dañar, para envilecer, para corromper. Bien, vemos ahí, decidió salir, ¿sí? Dice el verso 44, Mateo 12, 44. Entonces dice, ¿quién dice, hermanos? El Espíritu. ¿Qué dice? Volveré a mi casa. ¿De dónde? Salí. Y cuando llega, la halla, ¿cómo la encuentra, hermanos? Desocupada, barrida y además adornada. Note cómo al no encontrar un lugar propicio para morar, ¿cuál es un lugar propicio? O un hogar propicio para un espíritu inmundo. Donde no está Dios. ¿Qué más? Donde hay una vida de pecado. ¿Qué más, hermanos? Donde le escuchan y no escuchan a Dios. ¿Qué más, hermanos? En una vida donde no hay comunión con Dios, donde no hay lectura de la palabra. Entran, y vamos a aclarar, es entrar, hermanos. O sea, es un lugar propicio. Donde no hay palabra, donde no hay sabiduría, donde no hay sabiduría de lo alto. ¿No es cierto, hermanos? Donde no hay santidad. Dice, pues, coloquialmente dicen de aquí. Lugar propicio. Reitero, hermano, al no encontrar otro lugar propicio para morar y mostrar su maldad y su oposición a Dios, porque al venir a destruir una vida, hermano, quieren, están manifestando oponerse a Dios, oponerse a su verdad, oponerse a su palabra, oponerse a la voluntad de Dios. ¿Cómo un espíritu inmundo puede engañar a una persona, hermano, oponiéndose a Dios y oponiéndose a la voluntad de Dios? Al engañarlo, decir, ¿sabes qué? No tiene caso que te congregues. Es pérdida de tiempo. Eso es un engaño de Satanás. No lo necesitan. Mira, ellos están ahí porque tuvieron... Yo he escuchado esto, hermano. A mí me lo han dicho. No, es que tú tocaste fondo. ¿Le ha pasado algo así a usted? Es decir, que solamente para algunas personas, solamente ya estando en lo más vil y en el fango cenagoso, hermano, es que la persona viene a Cristo. No es verdad. No necesariamente.
Ellos dicen, no, pues es que tú por esto te alcoholizabas, qué sé yo. Pero yo no he llegado a eso, es más. No. Yo vivo bien, no llevo Vivo bien. Yo no necesito tomar. ¿Lo vemos, hermanos, eso? Entonces el demonio tomó la decisión, él decidió regresar a su antigua residencia. Dijo, él volveré a mi casa donde salí. Pero ¿qué se encuentra al regresar a la vida de ese hombre o de esa persona? Dice, cuando llega, retomo el verso, la halla desocupada, barrida y adornada. Desocupada, hermano. A lo mejor son preguntas obvias. ¿Qué significa, hermano? Desocupada. Vacía, ¿no? Sin ocupar. Tal vez sin otro espíritu. Por esa reforma moral en la vida. Dijo, ya no adultero, ya no tomo. Robé en mi trabajo, ya no quiero hacerlo. Y no lo hace. Y dice que también la haya desocupada, pero también barrida. ¿Sabe barrer, hermana? ¿Sí? Hay personas que no saben, ¿eh? ¿Sí o no? Cuando alguien agarra ¿Cómo es esto, hermanos? Cuando alguien se sube a un volante, puede mover y mover el carro, pero no saber manejar. ¿Sí o no? Eso es. Alguien podrá hacer unos huevitos, qué sé yo, un arroz, pero no saber cocinar. ¿Sí o no? ¿Por qué les da risa? Usted sí sabe, ¿no? También para barrer tiene su forma. Y hay que saber hacerlo. Hay quien no sabe. Si no levantan el polvo. Así es. ¿Qué nos decían las abuelitas? Echa agua, aunque sea, ¿no? Para que no se levante el polvo. ¿A qué voy, hermano? Con cosas tan sencillas en lo natural. Dice el Señor que halló barrido ahí. Usted me dice que sí sabe barrer. ¿Usted, hermano, le ayuda a su esposa a barrer? ¿Varón? Bien. ¿A lavar? ¿Ropa? ¿Sin lavadora? Eso es duro. Eso es difícil. Lavar trastos, hermano. Bien. ¿Cómo meditamos, verdad, en las cosas también? Porque también ahí glorificamos al Señor, hermanos, varones. Tenemos una cita el último viernes de este mes, no se olvide. Barrer, ¿qué hacemos al momento de barrer, hermano? ¿Sacamos qué? Ahí está la clave. Por eso Jesús dice, lo encontró, hermano, desocupado y barrida. Es decir, sacó algo. ¿Qué? Es la basura. ¿Qué implica? Que lo encontró limpio. Esa habitación. ¿Vamos bien, hermanos? Encontró limpia la habitación. Moralmente tomó decisiones para no ser, digámoslo de esta manera y permítame, para no ser tan pecador. Pero ese cambio solo fue un cambio superficial, no generado por la obra del Espíritu Santo en una vida transformada, en un nuevo nacimiento. Además la encontró, ¿qué dice ahí? Adornada. Poner en orden. En el griego original es poner algo en orden. Figurativamente, una vida en cierto orden moral. Ya, aquí agarra más sentido todo esto. Aquí toma más sentido todo esto. Entonces salió y no encontró su hogar igual o su casa igual. La encontró limpia, la encontró desocupada, ¿sí? Y en orden moral.
Recuerde que la parábola, hermano, es una enseñanza espiritual que toma ilustraciones, haciendo comparaciones de las actividades terrenales y en su mayoría solo para ilustrar. Toma esas ilustraciones para ejemplificar o dar una enseñanza espiritual. Aquí la parábola, al hablar de un hombre, es decir, en sentido figurado, que un espíritu salió y regresó y encontró vacío y limpio, Jesús está refiriéndose a una limpieza moral, que ese espíritu regresó y encontró una limpieza moral en el interior de la persona. Cabe aclarar algo importante aquí, hermano. Se puede hablar de que un espíritu demoníaco entre en la vida de un creyente. Si tiene a Cristo en su corazón morando en él, no puede entrar. El Espíritu Santo. Solamente que esté vacío. No puede entrar. Vamos a ser influenciados, más nosotros. En la vida de todo hijo de Dios e hija de Dios mora el Espíritu de Dios, hermano. Mora el Espíritu Santo. Sí, hermana. Pastor, y este texto, este versículo, muchos hermanitos en Cristo lo agarran como que aún a los cristianos pueden ser poseídos estos demonios. Varias iglesias Cuidado. tienen esa creencia. Cuidado, pero pues hay que ir a la Escritura, hermanos. Ahora, meditemos un poco. No, definitivamente y contundentemente, el Espíritu de Dios mora en todo creyente y no puede ser habitado por un espíritu demoníaco. Es lo que dicen, por ejemplo, lo que yo entendía correcto que decían, Sí. es que entra el Espíritu Santo y saca los espíritus, ¿no? Lo que nos enseñaron. Ujú. Pero si uno contrista al Espíritu, dice que el Espíritu Santo se iba y entraban los otros. No. espíritus. Es lo Sí, que, claro. lo que nos enseñaron. Sí, hermano. Que estaba mal, que Así hacía. es, así es. El Espíritu cuando se contrista no quiere decir que sale de uno, se entristece nada más. Pero el Sí. Espíritu Santo Sí, hermano. sigue en nosotros. De hecho, no sale y entra, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento, que utilizó a algunos hombres para cumplir un propósito específico de Dios. ¿Sí, hermano? Como David dijo, Claro. Sí, hermanos. Hermana Adriana, sí. Dios dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no estáis vuestros, porque habéis sido comprados por precio, Ah, sí. pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Muy bien, Los hermano. cuales son de Dios. Muy bien, hermana. ¿Los cuales son? ¿A quién le pertenecen? Al Señor, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a Corintios, 1 Corintios 3:16. Nada más voy a tomar un versículo que mencionó la hermana. ¿Cómo influye, hermano? Entonces, ¿puede influir Satanás en la vida del creyente? ¿Cómo? Con distracciones. Con la duda. ¿Distracciones? ¿Poner qué? Duda. ¿Cómo pueden venir dudas a nuestra vida? por eso dice velar y orar. ¿Para qué no entréis? Distraídos. Así es. Viendo y escuchando cosas que no edifican. Es correcto. ¿En qué otra manera, hermanos? No nos alimenta la palabra viviente. Claro, hermanos. Necesitamos estar todos los días constantemente alimentados en nuestra comunión con Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, para estar firmes, hermanos. Para permanecer firmes y fortalecidos, como junto a corrientes de agua, ¿no? ¿Es cierto, hermanos? Eso es importante. No entregarlo
apostar a Dios. Un cambio profundo y una entrega total a Dios. Claro. Satanás, hermanos, va a hacer todo lo posible por hacernos caer. Todo lo posible. Va a tratar de usar cualquier recurso que esté a su alcance para afectar nuestra vida. A veces en los pensamientos, a veces en nuestra vista, de mil maneras. Y si nuestra vida no está firme y fortalecida en el Señor, cuidado, hermanos, puede realizar estragos graves. No perder la salvación, por supuesto, pero puede afectar la vida. Puede afectar la vida. Hay situaciones tristes y complejas en la vida de los pastores, hermanos. Cuando el pastor llega a caer, hermanos. Consecuencias muy graves. Si un pastor adultera, jamás puede regresar. Jamás puede regresar a predicar su palabra, hermanos. Si Satanás, y lo he dicho muchas veces, usted lo sabe, si Satanás no se detuvo y tuvo la intención de tentar al Señor Jesucristo en el desierto, no se va a detener con nosotros, hermanos. Claro. Y nuestros pensamientos, hermanos, en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Mora en vosotros. Vamos a algo bien tremendo, hermanos. Romanos 8:9. Romanos 8:9, hermanos. Por favor, dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? Según la carne, hermano. Usted, un servidor, quien es creyente, no vivimos según nos indica la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué se deduce, hermano? No es del Señor. Quien no ha entregado en verdadero arrepentimiento y fe su vida a Dios mismo, al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no mora en él y no puede dar fruto. Imposible. Habrá un fruto moral de una transformación moral superficial en esa vida, pero no tendrá la salvación que da Cristo. Qué importante, hermano, asegúrese de estar en Cristo. Dado esto, deducimos algo muy importante. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesucristo con esta parábola? De la habitación y de un espíritu inmundo. ¿A creyentes o a incrédulos? Queda bien claro, ¿verdad? Hermanos, a incrédulos. A incrédulos, hermanos. A incrédulos. Jesús no se está refiriendo a creyentes, sino a incrédulos. ¿Y a quién hace alusión según nuestro contexto? A los escribas y a los fariseos hipócritas, que vivían una religiosidad, que vivían en apariencia. Entonces Jesús está enseñando que un incrédulo en sus fuerzas, escuche bien, en sus fuerzas puede hacer una limpieza moral en su vida. ¿Queda claro aquí, hermano? Un incrédulo puede hacer una limpieza moral en su vida. El pastor MacArthur menciona lo siguiente, lo menciona como una auténtica reforma moral en la vida de la persona. Una reforma moral. Reitero, hermano, la encuentra entonces vacía, limpia y adornada. Dijimos que adornada era una vida en orden, ¿no?
Estamos hablando de incrédulos. ¿Ha escuchado, por ejemplo, que alguien dice, bueno, me voy de vacaciones, necesito encontrarme conmigo mismo? ¿Ha escuchado una frase similar? Necesito poner en orden, ¿qué? Mi vida, mis pensamientos. ¿Sí o no? Es bueno meditar. Pero cuando se es incrédulo y se mencionan estas frases, ¿habrá un cambio espiritual, hermano? Si no lo hace el Señor, no. ¿Podrá haber un cambio, hermano, en la vida moral? Sí, superficial, no duradero. Hermana, ¿te iba a comentar algo? De hecho, yo conozco un familiar que era alcohólico, dejó de tomar, hubo un cambio moral, hubo un tiempo de remanso para su familia, pero volvió a caer. Todo ese tiempo que dejó de tomar, estuvo bien en su familia, pero el día que volvió a probar el alcohol, ese día, bueno, hoy por hoy, perdió familia, perdió trabajo. Y fue peor, ¿verdad? Ese es el resumen de la parábola hoy. ¿Lo puede ver, hermano? Ay, de que nos va a ver el pastor de espíritus inmundos. Bueno, está en la palabra. Es una parábola, pero hoy entendemos, ¿no? Escarbando un poquito más. Qué bueno, hermana, gracias. Sí, no se preocupe. En un curso que fuimos de humanismo, nos decían, tocan el alma mucho de las personas, que uno lloraba y sacaba todo lo que uno tenía, y nos llevaban a un proceso, decían que habíamos cambiado. Y al final todos éramos felicidad y todo y gozo. Gozo, todo. Y al final se para el coach ahí y dice, les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que todos se sienten bien, y la mala es que la gente no cambia. Wow. Dijo coach, ¿verdad? Sí, no predicador. No, el coach dijo, la gente no cambia, van a regresar. No, el contexto ya era que siguieran con los cursos, porque si dejaban los cursos iban a caer. Otra vez. Se le acababa el dinero. Y había un estafador ahí que me tocó en mi grupo, un estafador de familia, dice, y se arrepintió. Me dijo, yo le he quitado dinero a familias, le he quitado su patrimonio a familias. Wow. Y dice, no, ya cambié y todo, pum, y al final cayó en la cárcel, ¿no? Pero porque no cambió. Gracias. Siguió haciendo lo mismo. Por la ilustración. Hermanos, oyendo todo eso, cuán glorioso es lo que hace el Señor. Amén. Sí. Cuán glorioso es Dios transformando vidas en verdad. Esto que estamos enseñando hoy, hermanos, sabe que me trae, pues me confronta en gran manera, hermanos, a no caer en el peligro de predicar para un cambio moral. Siempre hablando de la salvación y la transformación que solo hay en Cristo, hermanos. Porque se puede predicar para un cambio moral Para las emociones. y no ser salvo en las emociones. Sí, hermano. Bueno, es que tengo una duda ahí rápidamente. ¿Qué hay con este diagnóstico que hoy se ha multiplicado para con los niños? El famoso TDA, que para mí es desobediencia de parte del muchacho y falta de control de los padres para con los hijos, pero que el médico lo diagnostica como falla en los neurotransmisores. Bueno, creo que Hay un médico. Digo, no sé si se puede. Hay algo bioquímico ahí que sí está. Sí. Mire, hermana, yo sé dónde viene, porque está en internet y ya hablaron de eso, ¿no? Allá en España. Pero bueno, yo creo en lo siguiente. Cuando una persona viene y nos pregunta, por ejemplo, de la epilepsia, hay que tener cuidado. Primero,
descartar cuestiones físicas. Es lo primero que hay que hacer, hermano. Hay que descartar porque pueden haber lesiones. Digo, tenemos aquí un médico, gracias a Dios. Él, por supuesto, nos puede dar una enseñanza más profunda de esto. Pero como pastores lo primero que hacemos es eso. Dar posibilidad a indagar, investigar, a que se hagan estudios y todo eso, hermano. Ya después pues viene lo espiritual. Pero no hay otra manera, al menos, de determinar, ¿no? De primera vista o instancia, ¿qué puede tener? Porque sí puede haber cuestiones neurológicas, puede haber lesiones neurológicas, hermano, muy claras, y se hacen un electroencefalograma, ¿verdad? Ahí van los picos y las alteraciones de las células, de las neuronas y todo eso. Pero primero hay que revisar eso, hermano. Y si es espiritual, pues... Porque hasta donde sé, hoy por hoy a muchos niños los están medicando. Incluso a mi propia hija. Cuidado. Se la habían diagnosticado. Cuidado, hay que orar a Dios. Tenemos al Señor y que nos muestre, que nos ayude. Oraba yo cuando mi hijo estaba mal de otra cosa. Y médicos aquí en Acapulco, y yo lo veía igual o peor. Digo, hablando de cuestión física, y pues ¿qué tiene? Pues el Señor respondió a su manera y nos llevó a donde era necesario. Cualquier recurso, cualquier circunstancia, hermanos, tenemos a Dios. Debemos ir a Él, Él mostrará y nos mostrará qué hay que hacer. Pero sí, como pastores debemos tener mucho cuidado. Porque mire, a veces se cae en otro extremo, de decir que todo es demonios y todo es espíritu de esto y espíritu de aquello y espíritu de envidia. No es así. No ignoramos que puede. No lo ignoramos, hermano. Ahora, ¿qué pasaría? Pues orar por él, hablarle la palabra, hablar con él, escucharlo. Porque aún ni la psicología puede ayudar, para nada. Solamente el Señor, hermanos. Pero también la sociedad ahorita ha cambiado mucho. Padres que trabajan, papá y mamá, nadie atiende al niño. Niños sobreestimulados con tanta tecnología, tabletas, teléfonos, falta de atención. También puede ser. Sí. Claro, pero vamos, hay una causa ahí, hermana. Y todo nos va a llevar a la Escritura. Todo nos va a llevar al Señor. ¿Cómo están los padres? ¿Cómo están viviendo? ¿A quién obedece, no? ¿Cómo trata el esposo? ¿Se congregan, no se congregan? ¿Cómo trata la esposa al esposo? Todo eso tiene que ver. Y como creyente nos lleva a la Escritura para saber cómo está la vida de esa persona o la nuestra. Hay el texto que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Y ahorita tenemos muchos malos hábitos alimenticios. Desde que se inventó el azúcar, hermano, se ven las estadísticas que ha subido el problema de salud. Se ha disparado, y el tal TDA y muchas cosas por problemas de alimentación. Pero nosotros los cristianos sabemos que este cuerpo que Dios nos dio, debemos de cuidarlo y dar trabajo, hermano, dejar muchas cosas que nos hacen daño. Ahora, hay que tener cuidado ahí en cuanto al templo, hermano. Al templo del Espíritu, ¿no? Porque pues este cuerpo es eso. Pero en el sentido en que lo dice la Escritura, hermano, no es que nuestro cuerpo sea un receptor como tal del Espíritu Santo, ¿no? Es espíritu. Pero que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí. Porque si no, como le digo a los hermanos, si no lo cuidamos, ¿cómo vamos a servir? ¿Cómo le vamos a servir? Hay que tener, y lo checamos eso en su momento a mayor profundidad, hermanos. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Ok. Mencionábamos, ¿verdad? Me voy de vacaciones, necesito encontrarme conmigo mismo y poner en orden mi vida. Si las personas, hermanos, ciertamente, por supuesto, intentan cambios, pero si no son hechos
por Dios mediante una vida transformada de verdad, hermanos, van a ser solo cambios superficiales y no permanentes ni reales. Ya lo mencionaba, hermano, o sea, es casi, pues tienen que seguir viniendo para que haya un cambio, ¿no? Para mantenerse nada más. Tiene que esforzarse para que no siga, tomando o drogando o qué sé yo. En el Señor son cambios permanentes, hermano. Hay una verdadera libertad. Hay una verdadera libertad, hermano. Algo bien importante, creo que está en uno de los... antes se hacían como... se mencionaban, ¿cómo decir? Como si fuera un texto en la antigüedad. Decían que nosotros estamos... el cristiano está para glorificar a Dios y para disfrutar de su presencia. Entonces, cuando somos cristianos, todo lo que hacemos, ya sea que comamos, vivamos, hacemos todo es para glorificar a Dios. En el caso del que no tiene a Cristo, yo lo he oído, hermano, y dicen, no, es que un día decidí dejar el alcohol, y entra el orgullo, y se esponja, y desde ahí, tengo 2 años sin beber. Pero un cristiano dice, gracias a Dios que Él me liberó de este problema. Y tengo el caso de mi papá, un día llegó borracho. Mi hermana lo vio y le dijo, oye papá, siempre vamos a vivir en esta casa. Le tocó el corazón, Dios con mi hermana, ya había escuchado el evangelio, cayó de rodillas. Se quebrantó. Si tú creaste todo el universo, ¿por qué no me cambias? Gloria a Dios, hermano. Así es. Diario bebía, hermano. Sí. Yo no lo vi ya. Pero de un día para otro dejó el alcohol. Ni así de alcohol bebía. ¿Y cómo sé que él? Estamos viendo los frutos de un cristiano. Siempre evangelizaba, llevaba su folleto. Y de ahí, qué bueno que ya no está, él se sentiría orgulloso, sería un orgullo que no le daría gloria a Dios. Pero de ahí salieron misioneros y pastores. Gracias a Dios. Del evangelio. Para gloria de Dios. Por eso, qué importante trabajar con nuestros hijos si nosotros ya somos de Cristo, hermanos. Sí. Qué importante. El Hijo lo libertó, el Hijo de Dios, hermano. Y su papá fue verdaderamente libre. Aquí hay otro ejemplo de ello, hermanos. Por eso cantamos con tanto gozo al Señor, porque esa es la verdadera libertad que solamente hay en el Señor Jesucristo. La verdadera libertad, hermano. A pesar del mundo en el que vivimos, hermano. A pesar de todas las aflicciones del tiempo presente, por eso no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y una de esas manifestaciones es la libertad que ya tenemos en Cristo, hermano. Somos verdaderamente libres. Por eso cuando dicen, es que es una enfermedad progresiva, incurable, no. Ni es enfermedad, ni es incurable, ni... En el Señor se puede, hermano, porque Él es el que hace la obra, precisamente. Entonces, hermanos, ese hombre en la ilustración de Jesús estaba temporalmente libre de algún pecado específico y libre de un espíritu inmundo que le fomentara o que le hiciera deleitoso ese pecado. Ese hombre parecía un hombre nuevo en cierto momento, ¿no? Parecía un hombre nuevo, un hombre reformado, parecía tal vez un creyente. Parecía. Ahora, hermanos, meditemos y ya ustedes mismos ya han abundado en lo que vamos a llegar. ¿Qué puede ayudar a una reforma moral de una persona? ¿Qué hace que una persona, hermanos, cambie momentáneamente para bien? Y le lleve a limpiar, en los términos de la parábola, a limpiar su vida de ciertas cosas pecaminosas. Porque mire, una persona puede llegar a librarse de ciertos hábitos pecaminosos por distintas razones.
Ese barrer, esa reforma moral, la puede hacer una persona sin estar en Cristo y lo motivan muchas cosas. ¿Cómo qué, hermanos? ¿Qué le motiva a una persona a realizar esa limpieza moral momentánea en su vida? Por salud. Por salud, por ejemplo. Problemas familiares. ¿Por qué por salud? Si está tomando y le va a afectar el hígado. ¿De qué lado está? De este lado, ¿ah? A lo mejor Derecho. empezó con Derecho, dolores sí. cirróticos, digo, ya no como. Ay, es que ya había mi familiar. Está sufriendo. ¿Cómo se puso el dolor? ¿Qué sé yo, hermano? No sé de esos síntomas, gracias a Dios. Por cansancio, hermano, porque ya de plano se cansa de esa vida. Puede haber un hartazgo, ¿no? Que no le va bien y a lo mejor toma y por salud, por economía. Problemas familiares. ¿Por qué? Problemas familiares. Por problemas familiares puede dejar de hacer esa limpieza, ¿no? Por temor a la cárcel, por ejemplo. Por temor a su trabajo. A su trabajo, a perder su trabajo, ¿no? Ya me voy a alinear, ya lo digo coloquialmente, hermano, le voy a echar ganas. Ya voy a dejar de robar o delinquir. Por temor a enfermedades, a emborracharse, el hígado afectado. Por temor a un estigma social. ¿Cómo puede ser un estigma social? Que alguien cambie su vida momentáneamente. La deshonra de los señores. ¿Mande? La deshonra, miedo a la deshonra. Sí, así es. En la vida del matrimonio, un ejemplo, ¿cómo alguien puede decir, ay, no quiero un estigma social al ver la gente en mi matrimonio? Que lo descubren haciendo adulterio. Adulterio, ¿cómo, hermana? Allá en casa de los peleoneros. Ahí está, por ejemplo, ¿no, hermano? Que se estén agarrando y todo, feo, vamos. A lo mejor eso que hace en el varón o en la esposa, por no llevar un estigma, un señalamiento de sus vecinos o en la sociedad, se comporta, ¿no? Pero van en el carro y con todo. Puede haber un cambio ahí moral, hermanos. ¿Sí? También lo hacen algunas personas hacen una manda. Dicen fui a... Por una fe falsa, podemos llamarlo así. Sí. Y ya dicen, pues, Van a su promesa, ¿no? No voy a tomar en tanto tiempo. Ya nada más está esperando el día y se prepara con todo y hasta que reviente el hígado. Hermano, es que es la realidad. Es una realidad eso, hermanos. A ver, hermano, incluso puede haber motivos positivos al hacer ese barrido superficial y momentáneo. Por amor, alguien puede barrer su casa, limpiar su casa. Me entiendo, ¿eh? Metafóricamente, ya a estas alturas de la parábola entendemos. Ese que comentaba el trabajo es porque sí conozco a alguien que dijo, voy a dejar de tomar, porque en una reunión de su trabajo con compañeros, ya tomando, habían llegado a discutir. Entonces él tenía temor que su jefe le llamara la atención y de ahí fuera despedido. Wow. Dejó de tomar, literal dejó de tomar. No lo ha vuelto a hacer, sin embargo sigue pecando en otras cuestiones, ¿no? O sea, no, como quiera, no hay una nueva vida en Claro. que lo hizo moralmente. No es nada. Claro, ¿y qué puede pasar si viene el engaño del maligno, lo seduce y vuelve a tomar? Puede caer y empeorar aún su propia situación en la que se encontraba. Pero yo decía, puede haber cambios, hermano, buenos, pero también por razones positivas, como el amor. No perder familia, no perder a tu esposa. El amor a la esposa o al esposo. Un hombre puede dejar de hacer algo, adulterio, tomar, lo que sea, por amor a su esposa. Oye, ¿cómo le hiciste? Pues es que amo a mi esposa. Ya
La veía yo padecer, sufrirle, me veía cómo llegaba. ¿No es cierto? Por amor a su esposa, una persona puede tener un cambio superficial, momentáneo. Por amor a sus hijos, no. Puede dejar los vicios. Es que ya no fumo, ¿por qué? Oye, llevabas 40 años. No, pues es que mis hijos, no quiero afectarlos. Que ellos tomen el hábito. Estaba ahí en el hospital y estaba yo para checarme cualquier cosa, ahí el azúcar, y dieron una plática de los pulmones cancerosos. Y desde ese día yo decidí dejar. Hay diferentes motivos por los cuales alguien puede intentar o hacer un cambio momentáneo. Bueno, Sí, hermano. Sí, claro. Esos cambios, aún no siendo espirituales, ¿verdad? Hay a veces que sirve para bien. Usted lo acaba de decir, dejé de tomar por mi esposa o por mis hijos, por amor. Yo en este caso, ahora que usted dice que barrer, preparar con eso, yo lo entiendo así. Yo cuando dejé de tomar, yo no tenía esposa, pretendía tener esposa, y mucho menos tuve hijos. Pero decidí, le pedí a Dios y dejé de tomar por mi esfuerzo, pero pidiéndole a Dios. Y entonces yo empecé a respetarme en el sentido de ya no irme a cantina, a turno, y empecé a barrer mi casa en el sentido por amor a que el día de mañana llegara una mujer y se asomara en mi vida y se quedara. Pero yo le pedí a Dios y todo eso, pero no tuve un cambio genuino. Más adelante lo conocí de otra manera, porque yo tenía entendimientos erróneos, pues vaya, pero como mucho. Y también, irónicamente, también dejé de fumar, pero porque un vecino se murió de fumar. En aquel tiempo. Sí. Pero ahora ya entiende. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Estaba platicando con él, y le digo, ahorita me voy a cambiar, me voy a llevar mi cosa al cine. Ya llego y que le bajara a la música, porque yo traía música, pues. Dice, baja tu música porque se acaba de morir Tomás. ¿Cómo? Y son situaciones que no, yo no. Podemos decirlo por miedo, ¿no? En ese momento. Por un miedo, pues yo no quiero morirme. Yo no quiero morirme, pero cuando Cristo viene, hermano, cuando viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, Él es el que nos guía, el que nos da fuerza, el que nos ayuda a sacar eso de verdad. Porque ahora deseamos honrar al Señor. Ahora somos libres. Bien, hermano. Gracias a Dios. Hay quien deja el alcohol porque pues ya no quiere dañar a su familia. El alcohol es terrible, entre muchos otros pecados, es terrible. Acaba con su vida, con su salud, con su trabajo, con las familias, con el corazón de su esposa, con el corazón de sus hijos. Con su economía, acaban mal. ¿Cuánta necesidad hay del Señor? Entonces, hermanos, toda esta limpieza moral puede darse en la vida, reitero, de una persona. Sin embargo, por profunda que ésta sea, que pareciera ser, hermano, o cualesquiera que haya sido la motivación, ese cambio no es permanente. ¿Qué sucede cuando ese cambio moral no surge por el Señor, porque no ha nacido de nuevo? ¿Qué pasa con ese cambio, hermano? Vuelve, no hubo un cambio. Puede haber cambios, pero esos cambios y limpieza moral surgen del esfuerzo humano, de un temor o de distintas motivaciones, y no de una vida transformada por el Señor. Por eso, hermano, debemos asegurarnos de estar en el Señor, porque podemos llevar una vida aparentemente
piadosa, pero que no emane del fruto del Espíritu. Debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que nos motiva o nos motivó a llevar esos cambios en nuestra vida? ¿Fue el Señor? ¿Fue el temor? ¿Fue el estigma moral o social? ¿O fue Jesucristo con una transformación verdadera? ¿Qué puede suceder entonces cuando alguien solo ha hecho una limpieza moral de su vida y no espiritual? El Señor lo ilustra. Mateo 12:45, hermanos. Vamos a ir rápidamente. Entonces va, continuando con ese espíritu, y toma consigo, ¿qué, hermanos? 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser, ¿qué? Peor que el primero. Y así también acontecerá a esta mala, ¿qué? Generación. ¿A quién se refería? ¿Qué generación? A la que estaba en ese momento. Escribas, fariseos, todos esos hombres judíos que no habían entregado su vida al Señor. Cuando el incrédulo trata en sus fuerzas o por diferentes razones, ya vimos remordimiento, por temor, etcétera, etcétera, intenta barrer su casa de pecado y queda limpia momentáneamente, no por la obra regeneradora de Dios, ese hombre en ese estado es un estado engañoso de limpieza espiritual. Y puede llegar a ser un estado peor que al principio, porque es susceptible, esa vida es susceptible a ser influenciada por espíritus peores, hermano, o seducida por este mundo, por sus propias concupiscencias. En otras palabras, alguien que en sus fuerzas ha hecho una transformación moral no basada en la transformación que solamente Dios puede hacer de una manera espiritual permanente, esa persona erróneamente se sentirá confiado o confiada y pensará que por su buen comportamiento moral no necesita venir a Dios para ser perdonado. Esa persona va a pensar engañosamente que no necesita la salvación, que no es tan malo o mala. Su vida moral le ciega y no puede ver que sigue siendo esclavo del pecado, ¿no es cierto? Sigue siendo esclavo del pecado y que puede terminar peor con el tiempo, influenciado por las huestes de maldad. Porque donde Cristo no vive, los demonios van a tener libertad de morar ahí. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, que le des el mal con más fuerza. En ese sentido, hermano. Así es. ¿Por qué? Porque no ha aceptado la vida que Cristo da. Porque no es una vida en donde mora el Espíritu de Dios. Pudo haber mostrado que parecía creyente y pudo haber servido, hasta predicado. Y ya no estar, alejarse. ¿Conoce personas que gustaron de las cosas de Dios, hermanos? Que se congregaban con gozo, que alababan con gozo, que servían con gozo. Parecía que su vida había sido limpiada por el Señor, pero un día se alejan. En realidad, en muchos casos, solo barrieron, hermanos, el pecado en sus vidas. Hicieron una limpia en sus fuerzas, pero un día se alejaron de Dios. Y su estado vino a ser peor que el primero. Como los falsos maestros, escuche, falsos maestros en Segunda de Pedro 2:20, hermanos. Como los falsos maestros. No hay que salirnos del contexto. Segunda de Pedro habla de falsos maestros, pero aplica lo que estamos hoy estudiando.
Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, ¿de quién dije que está hablando, hermano? Falsos maestros, no pierda de vista esto. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de ¿qué? De las contaminaciones del mundo. ¿Puede ver ahí la limpieza que hubo en sus vidas? Por el conocimiento. ¿Se escaparon por qué? Por el conocimiento de ¿quién? Del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Enredándose otra vez en ellas. ¿Qué les pasa? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocimiento, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una condición peor que la primera. Mejor les hubiera sido no conocer. Se volvieron atrás del santo mandamiento, estos falsos maestros. ¿Cuál es el santo mandamiento? Es el camino de Dios, el camino de justicia, hermano. El camino de la santidad, el camino de la palabra de Dios, el camino de Cristo, el camino del Evangelio. Se olvidaron, le dieron la espalda a lo que Dios les demandaba. Aquellos que entienden la verdad y sin embargo la abandonan, hermano, van a enfrentar mucho mayor juicio de aquellos que nunca lo han oído. Hay personas que entienden la verdad, escuchen. Pueden entender la palabra, pueden saber que solo Dios salva, pueden entender que sin santidad nadie verá al Señor, mas sin embargo no llevar una vida en Cristo. Mucho cuidado con ello. Los demonios creen, ellos saben quién es Jesús, saben que solo en Él hay salvación, tiemblan pero no obedecen. Judas Iscariote conoció la verdad, hermanos. Qué ejemplo, ¿verdad? Dice el verso 22, segunda de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve ¿a qué? A su vómito, y la puerca lavada. Wow. Fuertísimo, hermanos. Vuelven a su propia naturaleza, a una naturaleza caída. No fue un cambio de Dios, no fue una transformación verdadera, no fue un cambio de corazón. Fue un cambio en sus fuerzas, superficial, por temor, por amor, por muchas razones, pero no fue el cambio espiritual que Dios hace. Conocieron, dice ahí que conocieron, hermanos. Se apartaron de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. Pero se enredaron después. Cayeron nuevamente. Dice un comentarista, el conocimiento que tuvieron de Jesús nunca echó raíces. Aquí vienen las personas, escuchan de Dios, levantan sus manos, alaban, hermano, pero no llevan una vida que muestre un fruto de un nuevo nacimiento. Aquí en la congregación, hermano. No aman estar con los hermanos, no aman la palabra. No desean que llegue el domingo como nosotros lo deseamos. No hay ese deseo. Hay un engaño y una vida moral. Mi labor y mi trabajo es predicar la palabra, porque ella tiene el poder
Amén. para convencer nuestra vida, nuestro entendimiento, y que el Señor sea glorificado en esas vidas a través de la salvación que Él da. Retomo, dice, el conocimiento que tuvieron de Jesús nunca echó raíces, solo les afectó a corto plazo. Tal vez con alguna comprensión intelectual de la verdad que generó un cambio superficial de comportamiento. Los esfuerzos de estas personas a la larga resultan en nada más que en reforma moral temporal y superficial a través de la religiosidad. Volviendo a nuestra parábola, hermanos, podemos entender que es mucho más peligroso que una persona piense que está bien por su momentánea vida moral correcta que una persona que está consciente de su pecado. La persona moral piensa que no necesita de Dios. Y la persona que se reconoce pecadora sabe que necesita el perdón de Dios. La persona que dice yo no soy malo, no he matado, no soy adúltero, no me emborracho, es más, ni tomo. Amo a mi esposa, soy buen trabajador, buen ciudadano, buen vecino, buen padre, etcétera, etcétera. Esa persona vive en un peligro grande. Su engaño religioso. Confía en ser justo por él mismo o por ella misma. Por tanto, se engaña pensando que ellos o ellas no necesitan la salvación ni el perdón de Dios, ni acercarse a Él, por supuesto. Digamos todo esto, hermanos, de otra manera. Jesús está enseñando que es mucho más fácil alcanzar a alguien que está afligido con una sensación verdadera del pecado que le llega a ciertos momentos a agobiarle, que alcanzar a alguien que está abrumado con una falsa sensación que le lleva a pensar que es justo, como los fariseos. Cristo no pudo alcanzar a escribas y fariseos. Y no porque no tuviera el poder, Él es Dios. Esos hombres se enorgullecían de su bondad, hermanos. Su falso sentimiento de ser justos les impedía reconocer su necesidad de ayuda espiritual para ser salvos de su pecado. Como la parábola del fariseo y el publicano, muy clara. Altivez, orgullo. Vamos rápidamente ahí, Lucas 18:9. Rápidamente, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Lucas 18:9. Me comenta mi hermana que mi madre nos está escuchando, hermanos. Lucas 18:9. A unos que confiaban en quiénes, hermanos, en sí mismos, ¿como qué? Como justos. Escuche, pensaban ellos que eran justos. ¿Y qué pasaba con ese orgullo? Menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese de qué forma. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vea el orgullo que tenían, hermanos. Dice el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, de diezmos, de todo lo que gano. Usted conoce la historia, hermano. Qué difícil es que Dios alcance a una persona que barrió su vida, hermanos, y que confía en su justicia moral. Esa arrogancia moral puede llevar a hacer algo condenador en la vida de esa persona.
En su propia opinión piensa estar bien y no necesitar de Dios. En cambio, Dios puede hacer mucho, hermano, en la vida de una persona que reconoce su condición de pecador. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Clamó a la misericordia de Dios. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa como, hermano, justificado. ¿Qué es justificado? Perdonado, declarado inocente, sin culpa, sin pecado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, qué tremendo y peligroso es que una persona confíe que es más justa que los demás. Qué peligroso es pensar que no estamos mal, que hay otros peores que nosotros. Qué peligroso es pensar que somos superiores a los demás. Qué peligroso es pensar así, porque es una actitud, hermanos, que nos lleva a la autosuficiencia, a la arrogancia espiritual. Cuidado con ello. Cuidado con ello. Porque precisamente Jesús vino, hermano, a salvar a lo que se había perdido. Por eso Jesús no tuvo problema en llegar hasta las prostitutas, hasta los extorsionadores, a los ladrones, a los marginados de aquella sociedad. Pero le fue casi imposible alcanzar a personas religiosas y morales, porque vivían en el engaño de que su vida externa los hacía aceptos a los ojos de Dios. Concluimos, hermanos. Hay una historia de un esposo que tenía problemas graves con sustancias prohibidas. Por los ejemplos que dábamos, en algún momento, pues las dejó. Por su esposa, por amor a sus hijos. Incluso llegaba a servir en una iglesia. Pero al tiempo, hermanos, como fue algo superficial, vino abajo. Y su postrer estado fue peor que el primero. Llevó un tiempo correcto, moral, y decayó. Y tuvo que hacer muchas cosas para que su esposa no se diera cuenta. Entre ellas, obviamente, mentir. Gastaba dinero en lo que tenía que consumir. Tuvo que vender cosas. Entró a más vicios, más mentira. Llegó a la cárcel por lo que robó. Una familia deshecha. Hijos devastados. Y su condición fue peor que la primera. Porque no había sido un cambio desde dentro. La puerta estaba abierta en su vida. Un cambio superficial meramente. Como cristianos, hermanos, no podemos dejar de preocuparnos y ocuparnos por los asuntos morales y éticos. Es correcto. Porque la palabra de Dios nos enseña la importancia de las normas de una vida recta, justa. Aún nuestras responsabilidades sociales. Pero también, hermano, la Escritura nos deja en claro que sin una relación correcta con Dios, la moralidad en sí misma, hermanos, es peligrosa. El llevar una vida en religiosidad, hermanos, no salva. Es un engaño.
Por ello hoy, hermanos, el Señor nos lleva a meditar en lo que hemos leído, en esta parábola. Meditar cómo está nuestra vida, para no llevar una vida moral de engaño, en vez de una vida transformada. Cuidado en pensar, es que ya me bauticé, ya soy del Señor. El bautismo no salva. ¿Cuántas personas habrá en las congregaciones pensando esto? Que llevan una vida moral, barrieron su vida, se bautizaron incluso, pero no son del Señor. Qué importante es meditar siempre en la palabra de Dios. Analicemos nuestra vida, hermanos. Analicemos nuestro caminar con honestidad delante de Dios, entendiendo que las manifestaciones externas, hermanos, si no emanan de una transformación genuina por la obra del Espíritu Santo, son manifestaciones temporales, hermanos, y pasajeras. Cuidemos nuestra vida espiritual. Por ello Jesús, hermanos, en el Sermón del Monte enfatizó varias veces que la simple justicia externa es uno de los mayores obstáculos para el Evangelio. Por ello, qué importante es que mantengamos todos, hermanos, nuestra comunión con Dios, en oración, en lectura de la palabra, en meditar en ella, para permanecer firmes, hermanos, firmes en el Señor. Sí, hermano. Hay un pasaje que no sé si es Corintios o Gálatas, donde dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es, Gálatas. Estos se oponen entre sí. Así es, así es. Andad en el Espíritu y no en la carne, hermanos. Al andar en el Espíritu vamos a dar gloria al Señor. Al andar en el Espíritu vamos a santificar nuestra vida. Al andar en el Espíritu vamos a cuidar nuestros ojos, nuestras palabras. Vamos a cuidar nuestro corazón, aún el corazón de nuestra esposa, varones. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Si usted está sin Cristo y tiene dudas, no tiene por qué avergonzarse o ocultarlo. Pero si usted está sin Cristo hoy, hermanos, o alguien que nos visite, hoy puede ser un día de que su vida sea transformada. No batalle más. No batalle más con una vida falsa. Puede hoy entregar su vida al Señor y recibir el regalo más maravilloso. Una verdadera transformación. Un cambio de vida, hermanos. ¿Ven? Hermanos, mañana operan a la hermana Susi. Ok. Mañana es una operación, me dicen que por la India van a meter algo. Hasta donde está la fístula. Ok. Ya le estuvieron preparando, le estaban bajando los grandes. Y dice mi sobrina que no mueve su cuerpo, mueve los ojos, pero con los ojos cerrados, pero tiene un movimiento. O si mañana temprano la bajan para operarlo. Primero Dios. Nuestro Dios es soberano, hermanos, y por supuesto está en control de Susi, de la vida de mi madre y de todo en cuanto exista en el universo, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella traes luz, Señor, a nuestra vida, a nuestro entendimiento. Agradecemos tu instrucción, Señor, de la advertencia que nos haces acerca de la religiosidad, Señor. De la advertencia que nos haces a no caer en una vida de cambios superficiales, Señor. Señor, trae convicción a nuestros corazones. Y si hay alguien que ha sido convencido de que solo está viviendo un cristianismo superficial y en religiosidad, Señor, por favor, haz la obra, Señor. Tú eres el dador de vida, Señor. Tú tienes el poder para dar vida a quien no la tiene, Padre.
Glorifícate, Señor. Por favor, porque solo en ti hay salvación, Señor. Y si a otros nos has traído también, Señor, convicción de corregir diferentes áreas de nuestra vida, Señor, que no han cambiado, Señor, según tu voluntad, primeramente te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Límpianos, Señor. Conoces nuestra vida perfectamente, Señor. Conoces todo de nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por ello. Límpianos, Señor, en tu gracia. Y renueva nuestras fuerzas, Señor, para ser diligentes en llevar una vida de piedad, Señor. Una vida que te agrade y que te dé honra, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que nos escuchas. Y hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús por Susi, Señor, la hermana de nuestro hermano Jorge. La van a intervenir, Señor, y sabemos, Padre, que en tu soberanía, Señor, estás en control de todo, Padre. Señor, tú tuviste misericordia de tanta gente de la que te compadeciste en aquel tiempo, Señor, y lo sigues haciendo porque tú eres el mismo hoy, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que en tu grande misericordia y bondad, Señor, obres, Señor, en la salud, en la vida de Susana. Señor, sabemos que estás en verdad en control, Señor, aún de esta operación, Señor. Señor, que tu nombre sea glorificado en esta operación y en la vida de Susi, Señor. Padre, tú eres misericordioso y bueno, Padre. Sabemos que obrarás conforme a tu voluntad perfecta, Padre. Obra, Señor, glorifícate. ¿A quién más podemos ir, Padre? Tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor. En ti confiamos, Señor. Pedimos por mi madre, Señor. Gracias, Señor, por su salvación. Gracias porque te has glorificado en su vida, Señor, dándole un nuevo corazón. Y hoy tiene la esperanza de esa vida eterna, Señor. Sabemos que está muy cerca, Señor, de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Porque sabemos que pronto estará contigo, Señor. Donde ya no habrá más dolor, ni más llanto, Señor. Solo tu presencia gloriosa, Padre. Gracias, Señor. Bendice a mi hermana, Señor. Dale fuerza. Porque ella ha honrado a su madre en todos estos meses, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Llévanos en tu paz, Señor, y permítenos estar aquí el día domingo, Señor. Queremos ya estar aquí, Señor, para dar gloria a tu nombre, para cantar alabanzas, para agradecerte, Señor, todas tus misericordias, Señor. Oramos por nuestros hermanos que no pudieron estar aquí. Tú sabes la razón, Señor. Sé con ellos, Padre. Fortalécelos, ayúdalos, Padre. Habla sus vidas también, Señor, por favor. Porque apartados de ti nada podemos hacer, Padre. Gracias por tu alimento. Alabado sea tu nombre, Señor. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.